Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía, las serpientes boas tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Luego, no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿por qué habría de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado los dibujos de serpientes boas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número 1 y de mi dibujo número 2. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es cansador para los niños tener que darles siempre y siempre explicaciones. Debí, pues, elegir otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho. Al primer golpe de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así, en el curso de mi vida, muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número 1, que siempre he conservado. Quería saber si era verdaderamente comprensiva, pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boas, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido un hombre tan razonable. Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a este espacio llamado Cultura TIC, reflexionando en torno a la cultura digital. Y el día de hoy hablaremos sobre espacios virtuales para fomentar la lectura en familia a cargo de nuestra compañera Daisy Barbosa. Hola Daisy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, John. Bueno, yo tengo un reto muy importante hoy, es porque voy a hablar de lectura, voy a hablar de familia, pero tengo que decir como muchas cosas en solamente una horita, entonces espero pues como que este experimento resulte, ¿cierto? Finalmente la lectura es una provocación, ¿cierto? Es un antojo, es una posibilidad de muchísimas cosas, entonces la idea es como antojarlos en este espacio. Vamos a tener dos lenguajes paralelos, yo les voy a ir a estar hablando, van a estar mis compañeros leyendo, espero escuchar la voz de todos los que están presentes y a la vez vamos a estar poniendo como algunas provocaciones en el chat donde esperamos que ustedes respondan esas provocaciones como a nombre propio, en primera persona. ¿Listo? Entonces voy a lanzar como la primera provocación. Ya les había preguntado por ahí si sabían entonces qué libro estaba leyendo Carito. Hoy vamos a hablar de literatura y generalmente entonces El Principito es uno de esos primeros libros que se nos presenta, pero además es un libro que se nos presenta justo en la edad que no se nos debería presentar, ¿cierto? Porque si hay algo claro, es que cuando estamos en quinto o en sexto, que es como cuando nos lo ponen a leer, no es la edad para leer El Principito, ¿listo? Entonces va a mandar como la primera provocación, dice, en mi mesa de noche hay.
Yo después les cuento qué hay en la mía, pero cada uno de ustedes va a contar qué tienen en la mesa de noche. Se van a fijar a ver qué hay por ahí en la mesita de noche. Si no tienen mesa de noche, pues al ladito del colchón, al ladito de la cama, bueno, algo que simule la mesa de noche. Resulta que este taller se llama Dar de Leer, ¿cierto? Y Dar de Leer tiene origen en una escritora colombiana que se llama Yolanda Reyes, y es una de las mejores escritoras de literatura infantil y juvenil, pero además de eso, cuando Yolanda escribió sobre Dar de Leer, digamos que también había leído un gran teórico de la literatura infantil, un texto que se llama Dar a Leer, ¿cierto? Entonces digamos que aquí hay un retroceso pues de copiarnos como los nombres en esas dos palabras tan lindas que es dar y leer, ¿cierto? Entonces cuando De la Rosa, que fue el primero que nos plantea esta cuestión de dar de leer, nos plantea estas dos palabras, lo que hacen un texto bellísimo, es un texto muy corto que espero que ustedes se lo hayan leído, se lo puedan leer. Él nos plantea como esa relación filosófica que se abre entre la lectura y la filosofía. Y cómo ese dar de leer finalmente desemboca en ese dar a pensar. ¿Cierto? Él hace toda disertación desde las palabras, desde el significado de las palabras, pero digamos que aquí vamos a estar hablando sobre todo de ese dar de leer y de ese dar a pensar, ¿cierto? Esa es la propuesta de La Rosa, cuando nos hace como ese intercambio en esas dos palabras, en qué relación hay entre la lectura y la filosofía, una relación que se empieza a abrir y no a limitar, es como la propuesta que él tiene. Y tiempo después, entonces llega Yolanda Reyes y nos propone dar de leer. Y ese dar de leer lo pone como un acto amoroso, un acto que cobra sentido cuando lo hacemos acompañados del otro, pero que también entonces está nutrido como de un montón de simbologías y asuntos que lo que hacen es, digamos que poner a la lectura, esa lectura que puede ser un acto individual, pero que también puede ser un acto en el colectivo a partir como de muchos rituales que hay alrededor de él, sobre todo porque es un acto de amor, ¿cierto? Entonces ella lo pone en sentido de los niños, como cuando los papás sacamos un tiempo para dar de leer a nuestros hijos, lo que estamos dando es amor, ¿cierto? Porque somos capaces de poder entonces dejar la cocina, el celular, un montón de cosas para poder entregar como la palabra viva, el amor vivo, ¿cierto? Pero nosotros acá también nos vamos a plantear, porque sé que de pronto muchos no tienen hijos, muchos viven pues como solitos y todo eso, entonces también nos vamos a pensar como ese darnos de leer, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos damos de leer nosotros? ¿Qué tan lectores somos? ¿Cuál es la excusa, por ejemplo, para no darnos de leer? Y la idea es entonces ir como conversando sobre ese tema y descubrir que para darnos de leer o darle de leer a otros, sean los niños pequeños, sea la novia, sean los muy grandes, hay muchos recursos, ¿cierto? Que de alguna manera tumban esa excusa, es que yo no puedo leer porque es que no tengo acceso a los libros, es que son muy caros, es que no hay librerías por acá, no conozco, ¿cierto? Entonces vamos a hablar como de esos recursos gratuitos. Bueno, hay muchas cosas en esas mesas de noche, ¿cierto? Vamos entonces, mientras yo voy leyéndome a ver algún asunto que me dé para la conversación y mientras ustedes van abriendo los micrófonos, porque si quieren también pueden abrir los micrófonos, entonces vamos a arrancar con una segunda lectura para que vamos entonces también agudizando ese oído lector y recordando entonces esas lecturas que posiblemente alguien nos dio de leer. Y mientras escuchamos esa lectura les voy a proponer un ejercicio, puede ser de escritura, si quieren pueden ir escribiendo, o un ejercicio de recordar quién les dio de leer la primera vez o cómo fue el contacto de ustedes con la lectura. Y ahí espero entonces que ahorita alguien se anime como a participar, ¿listo? Entonces vamos a seguir con Juliana. Juliana nos va a ayudar entonces a leer un fragmento de un libro que seguro ustedes también les dieron a leer y que espero entonces que también vamos comentando por el chat y que vayan preparando entonces esa intervención para que nos cuenten quién les dio de leer y cómo fue ese primer acercamiento con la lectura. En la madriguera del conejo. Alicia comenzaba a hartarse de estar sentada sin qué hacer en la ribera del río. Una o dos veces se había asomado al libro que leía su hermana junto a ella, pero el libro no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro que no tiene dibujos ni diálogos?, pensaba. Así que estaba meditando lo mejor que podía, pues el calor de aquel día le hacía sentirse muy somnolienta y atontada.
En sí el placer de ensartar una guirnalda de margaritas valía la pena como para levantarse a cortar las flores, cuando de repente un conejo blanco con ojos rosados pasó corriendo cerca de ella. Aquello no le pareció particularmente notable, tampoco le pareció tan fuera de lugar cuando oyó que el conejo decía para sí: «Oh cielos, oh cielos, oh cielos, qué tarde voy a llegar». Cuando más tarde se acordó de ello, Alicia pensó que quizás debía haberle extrañado, pero en ese momento le pareció de lo más natural. Pero después de que el conejo sacó sin más un reloj de bolsillo de su chaleco, lo consultó y apresuró el paso. Alicia se puso de pie de un salto porque se le ocurrió que nunca antes había visto un conejo con chaleco, mucho menos uno con un reloj que pudiera extraer del bolsillo. Así que, ardiendo de curiosidad, corrió tras él por el campo y lo alcanzó justo a tiempo para verlo escabullirse por un gran agujero que se abría al pie de un seto. Poco después, también Alicia desaparecía por el agujero sin detenerse a pensar en cómo se las arreglaría luego para salir. Por un trecho, la madriguera era recta como un túnel, pero de pronto se torcía hacia abajo, tan de pronto que Alicia no tuvo tiempo de pensar en detenerse antes de caer, por lo que le parecía ser un pozo muy profundo. O bien el pozo era muy profundo o ella iba cayendo muy despacio, pues tuvo tiempo de sobra para mirar a su alrededor y preguntarse qué pasaría a continuación. Primero, mirar hacia abajo para saber dónde caería, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Miró entonces las paredes del pozo y notó que estaban recubiertas con alacenas y repisas. Aquí y allá vio también mapas y cuadros colgando de clavijas. En el trayecto alcanzó a coger de una de las repisas un frasco con una etiqueta que decía: mermelada de naranja. Juli, muchas gracias. Espero escuchar más voces y si quieren nos pueden también ir escribiendo en el chat. ¿Qué libro estaba leyendo Juli? Si algunos se lo dieron ya de leer, si solamente se han visto la película, ¿cierto? Porque también hay otros lenguajes que nos ayudan pues como a transversalizar la literatura. ¿Quién quiere abrir el micrófono y especular? Porque empezamos con la pregunta ¿qué hay en la mesita de noche? ¿Alguno quiere? Juli se anima a decirme porque yo pensaría con esa pregunta. Empezaría con esa pregunta. Muy bien, Joa, Alicia. ¿Quién quiere? Juli, de pronto alguna especulación. ¿Quién quiere? Ay, Miguel, abre el micrófono. Y será como para ver si lo tenemos como un hábito diario, como al final del día, algo así. Así de pronto es un indicador de un hábito. O sea que el que tiene las pastillas habitualmente se toma una pastilla. O sea, que el hábito mío son los medicamentos. ¿Qué dice Juli? No sé por qué lo asocia al tiempo, porque generalmente uno a veces tiene también un reloj en la mesa de noche. No es mi caso, pero no sé por qué lo asocié con el libro que nos mencionaba, pues del reloj de bolsillo del conejo. Pensé en eso, no sé. Muy bien, intertextualidades ahí. Bueno, resulta que queríamos abrir un poco como para activar como ese deseo de conversar. Nos parecía que era una pregunta muy común y que de alguna manera los que somos lectores o los que creemos ser muy lectores, pues siempre vamos a tener un libro a la mano, ¿cierto? Es decir, que ese darnos de leer, pues está presente en esos asuntos que tenemos cerquita. Y digamos que también es como una imagen muy común que leamos siempre un ratico en las noches, antes pues como de acostarnos, ¿cierto? Entonces, por eso, como activar esos saberes, de esa iniciativa de, bueno, ¿qué es lo que hay en la mesita de noche? Alguien se arriesga a abrir el micrófono y a contarme entonces qué está leyendo en este momento, si de pronto tiene hijos y tiene un interés así súper importante y por eso vino a este taller, porque espera que hablemos de literatura infantil, como para irnos conociendo un poquito y tratar entonces de que este espacio de conversación pueda ser un espacio pues como que realmente los nutra. Yo tengo en mi mesita de noche 3 libros. Un libro que es el libro que siempre retomo cuando estoy a mil, cuando no tengo pausa, que es un libro que habla del elogio a la lentitud. Entonces se vuelve como ese libro que siempre va a estar ahí, ¿cierto?
Tengo en mi mesita de noche el libro que me estoy leyendo y el que voy en el transporte público, que ese pues es como el que siempre sale conmigo. Y tengo en mi mesita de noche el próximo libro que me quiero leer, a ver si de pronto apuro el libro que estoy leyendo, porque voy bien lento. Entonces me estoy leyendo el libro que se llama Cartas a Antonia, de Alfredo Molano. Es un libro bellísimo, yo sé que ya lo leí, yo ya hace rato me veo con ese libro en la mano, y es un libro que habla de la historia de Colombia, pero la historia de Colombia contada a partir de un abuelo súper teso en historia, cómo se la cuenta a su nieta, que tiene 10 años, que es Antonia. Entonces es un libro súper potente. Y me quiero leer la historia de San Cayetano, los días de San Cayetano, algo así. No me acuerdo muy bien el título, pero es un mamotrete así que tengo un gran reto pues como para seguir dándome de leer. ¿Qué más nos cuenta? ¿Qué tiene en la mesita de noche? ¿Qué está leyendo? Mientras yo empiezo entonces a abrir los recursos para irles mostrando pues como las propuestas que tenemos de esos espacios y esos lugares donde podemos encontrar lectura para toda la familia. Yo abriste el micrófono. Sí, pues yo tengo un libro que es muy bonito, se llama Comer, Rezar, Amar, que seguramente lo conocen, pues lo deben conocer mucho por la película, pero el libro para algunas personas es un poco decepcionante porque no es tan rosa, ¿cierto? Pues la película se muestra demasiado bello, pero pues también el libro nos cuenta como esas partes oscuras de, de esa experiencia y de esa novela del escritor, que es muy bella también para mi gusto. Súper, yo no me la leí, pero sí me vi la película y me pareció súper linda. ¿Quién más? Daniela. Tiene alzada la manito, ¿cierto? ¿O no? No, pero entonces si quieren yo les cuento el libro que me estoy leyendo. Bueno, son dos. Tengo uno ahí en remojo que espero, pues que espero terminar uno. La historia del loco, que es de John Kassenbach, que me he demorado un poquito en leerlo, pero es una historia muy chévere de un chico con una enfermedad mental que va a parar a un psiquiátrico, y en este psiquiátrico empiezan a suceder unos asesinatos, ¿cierto? Entonces es como de misterio, muy de la trama del autor. Me estoy leyendo otro que es de neuroeducación, pero con ese cuando estoy de pronto muy cansada del trabajo o de estudiar, entonces como que lo aíslo, lo dejo ahí y me quiero entretener más o como, y salir como de todo, entonces empiezo a leer la historia del loco. Y el que tengo en remojo, que es el tercero, se llama Somos polvo de estrella. Ya lo vi, pero no he empezado porque quiero terminarme primero estos dos para continuar. Y ya, esos son. John, tú también nos ibas a contar. Que abriste el micrófono. No, Daisy, te iba a contar que Daniela no tenía la mano levantada, pero sí nos hizo un aporte en el chat que dice que se está leyendo El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma. No sé si de pronto se anime como a contarnos un poco sobre qué trata el libro. Dani, ¿te animas a contarnos? Mientras se anima Daniela, les voy a dejar otra provocación en el chat. Y no sé si han tenido tiempo de reflexionar quién les dio esa primera lectura. O sea, quién les dio de leer la primera vez y qué fue lo que les dieron de leer. Si de pronto alcanzaron a notar algo, si tienen pues como alguna anécdota. Mientras van pensando en eso, les voy contando que afortunadamente estamos en una ciudad que se ha planteado, digamos que algunas políticas, algunos planes, algunas estrategias alrededor de la lectura, ¿cierto? Y eso hace que de alguna manera seamos privilegiados respecto a otras ciudades pues que no tienen como ese privilegio, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la posibilidad de darnos de leer y de dar de leer, existen en la ciudad unos eventos del libro, hay una página pues exclusiva para los eventos del libro, y me imagino que todos los hemos oído pues como mencionar, que son la parada juvenil, los días del libro y la fiesta del libro, ¿cierto? Esos eventos del libro, digamos que son nuestro primer sitio recomendado, porque nos permiten entonces no solamente volver a vivir unos espacios de taller y de conversatorio que quedaron ahí grabados como en esa página,
sino que también ellos tienen una biblioteca que van a ir creciendo pues según una promesa que por ahí van a ir creciendo paulatinamente. Entonces también se convierte como un espacio para nosotros nutrirnos y poder explorar como nuevas formas de leer, ¿cierto? Ahí les estoy poniendo el enlace a... No te preocupes, Daniela, no te preocupes. El enlace como a los eventos del libro es una página rica. Ellos incluso tienen como un aplicativo que sobre todo se activa casi que por allá en agosto, septiembre, donde lo que hacen es disponer como virtualmente toda la fiesta del libro para que podamos entonces estar en los conversatorios y poder también de alguna manera conocer como las librerías que hay, ¿cierto? Entonces, ese espacio de fiesta del libro es un espacio muy chévere porque no solamente convoca a los que ya somos lectores, sino que convoca a toda la familia y convoca a nuevos lectores que van por ahí desprevenidos porque otro los invitó, porque había un concierto, porque había, no sé, alguna presentación y se encarretan entonces ahí leyendo. Entonces la idea es como que exploren ese espacio, como les digo, entonces hay la posibilidad de vivir talleres, hay la posibilidad de revivir todas esas conferencias, pero también entonces está el espacio de la biblioteca donde hay una edición bellísima de Pinocho en su versión original y la idea es entonces como que se antojen a leer pues como en esas páginas, ¿listo? Ahorita vamos a leer un fragmentico de Pinocho, como esas primeras páginas, ese primer capítulo de Pinocho. ¿Alguien nos quiere contar? Si recordó quién le dio de leer por primera vez, Juli. No, antes de que tú continuaras, Daniela por aquí nos había comentado de que trata el libro, ya no puede activar micrófono, pero sería interesante pues como leer su comentario. Entonces lo voy a leer, ¿listo? Ella dice que el libro trata sobre cómo podemos inspirar a otros desde nuestra profesión, sin importar cuál sea. El libro motiva mucho a buscar el líder que llevamos dentro y que espera cambiar el mundo que lo rodea. Listo, Daniela, muchas gracias. Super, Dani, muchas gracias. ¿Alguien que nos quiera contar? ¿Quién le debe leer por primera vez? De ahí, pues, yo participo ahí. Mira que mi amor por la lectura surgió como tardíamente porque en el colegio, o sea, en el colegio me daban mucho de leer, pero nunca lograba como engancharme y nunca lograba como despertar esa pasión por la lectura. O sea, los leía como por hacer la tarea, pero me parecía, y de hecho una crítica que tengo como a muchos docentes que ponen libros muy complejos para estudiantes de colegio. O sea, imagínate uno en séptimo leyendo 100 años de soledad, o El coronel no tiene quien le escriba, o bueno, libros que pues incluso ahora hay que pensar bastante. Entonces no lograba como engancharme. Por allá cuando estaba en décimo sí encontré en la casa un libro por allá por allá en un rincón que era Ojos de Fuego de Stephen King. Y digamos que ahí fue que, o sea, con ese libro sí me obsesioné y trasnochaba para terminarlo. Y ahí en adelante ya encontré como el gusto y fui buscando como de acuerdo a los géneros que sabía que me iban gustando y eso. Entonces fue como el azar que me dio de leer ahí ese libro que me encontré. Sabes que, Miguel, tú mencionas ahí dos asuntos muy importantes, y lo primero es que realmente nosotros no somos lectores ni por el nivel que tengamos en la escuela, ni por la edad que tengamos, ¿cierto? Somos lectores por esa formación literaria. Entonces, digamos que a veces muchos adultos tendrán que llegar a la lectura, inclusive muchos jóvenes tendrán que llegar a la lectura por la literatura infantil, por libros cortos, por libros provocadores, por libros, ¿cierto? Como por otros libros, no necesariamente por los clásicos porque ya estén muy grandes. Entonces, digamos que ese es un error de la escuela, ¿cierto? Como esos cánones que se construyeron y que realmente no hablan de esas necesidades que tiene el joven, porque cuando estamos en la escuela, cuando somos niños y estamos en la escuela, necesitamos realmente vernos en otros, que eso es como una de las magias que tiene la lectura. Y esos libros pues no nos hacen ver al otro. El Principito, por ejemplo, que fue con el que iniciamos, es un libro bellísimo para adultos. Yo creo que si en este momento
los que tenemos 30 y muchos como yo lo leemos, eso todavía se nos arruga el corazón. Uno dice, "Fue madre, ¿cómo nos pusieron esto a leerlo en quinto?", que no nos dice pues como mucho, ¿cierto? Entonces ahí hay un error garrafal como de la escuela. Y lo otro es que hay unos autores como ese que te atrapó a ti, te puso a trasnochar, que tienen como esa magia en los lectores, sobre todo entonces como los que nos gusta mucho la ciencia ficción. Entonces ahí entraste como por un muy buen escritor, que digamos que al uno entrar por un buen escritor, lo que hace es como crecer esas ansias de seguir leyendo, y entonces yo creo que ahí tuviste pues como un muy buen enganche. Entonces ahí hay como ciertas claves, ¿cierto? Cuando nos den la posibilidad de dar de leer, hay que dar lo mejor que nos hemos encontrado, ¿cierto? Como para que ese otro que apenas está experimentando la lectura, podamos entonces que se enganche así como se enganchó Miguel, pues porque tenía un muy buen escritor ahí. Dale, Caro, y después Sara. Y al igual que me identifico mucho con lo que decía Miguel, me pasó igual en la escuela, en primaria, con los libros que nos mandaban a leer, casi no me gustaban. Pero mi mamá cada ratico le regalaban libros donde ella trabajaba y ella llevaba los libros a la casa. Y entre esos libros estaban los cuentos de Oscar Wilde. Entonces yo fui matada leyendo El Ruiseñor y la Rosa, El Fantasma de Canterville, y ahí me pegué. O sea, con El Fantasma de Canterville, eso fue como la entrada a mi mundo de novelas también policíacas, novela negra, el misterio. Entonces fue genial como ese comienzo, ¿cierto? Y desde que de octavo, desde los 8 años, perdón, empecé a copiar en un librito las frases que más me gustaban de los libros que iba leyendo. O sea, tengo mi colección desde que estaba muy pequeña y recuerdo que esa primera frase del Fantasma de Canterville que dice, me hizo ver lo que era la vida y lo que significa la muerte y porque el amor es más fuerte que ambas. Entonces siempre que leo cosas así, yo digo, wow, esto lo tengo que guardar y tengo ahí mi librito con esa cantidad de frases que no sé qué voy a hacer algún día con eso, pero que siento que es maravilloso que cada uno pueda experimentar también ese acercamiento a la lectura muy propio, ¿cierto? Cómo me apropio de esa lectura, cómo la hago mía, cómo la transformo. Entonces, genial también que se puedan celebrar estos espacios así. Gracias, Day. A ti, Caro. Me hiciste acordar cuando yo leí El Ruiseñor y la Rosa. Ay, no, me parecía tan hermoso ese ruiseñor. Esa exigencia de la rosa, ¿cierto? Que tenía que ser roja, para mí eso fue súper potente, además porque lo leí en una etapa como que estaba en ese enamoramiento así idílico, como a los 14 años. Entonces ese cuento para mí fue bellísimo. Dale, Sara. Pues imagínate que me desbloqueaste un recuerdo porque siempre tuve en mi cabeza que mi primer libro había sido el del Principito, pero me acordé, yo tengo dos hermanos mayores, uno de mi hermano mayor, estudió humanidades, literatura, licenciatura, humanidades y lengua castellana. Entonces, como parte pues de su pregrado, él tenía que crear semilleros y siempre le ha gustado mucho el trabajo con los niños. Y lo que hizo fue que creó un semillero con los niños del barrio y nos hacía clases, y en las clases de una manera súper didáctica, porque es muy práctico mi hermano y le gusta pues como enseñar, nos leía y nos incentivaba pues como la lectura de cuentos cortos y de cosas muy corticas. Entonces nos ponía a dibujar, nos ponía a hacer manualidades, pues y un montón de actividades alrededor de la lectura que ahora pues me hacen pensar que no recuerdo cuál fue el libro que me leí, el primer libro que me leí, pero que me demuestra que desde el principio ha sido una relación con la lectura súper bonita porque nunca fue obligada. Siempre ha sido, o sea, como se hizo desde esa parte didáctica, siempre la he disfrutado. Al principio recurría a él todo el tiempo como, ¿qué me leo? ¿Qué me leo? ¿Qué me leo? Y ahora es más cómo nos encontramos los dos con lo que leemos de manera individual. Y ha sido muy bonito porque ha sido una relación que se ha construido y fortalecido mucho por la lectura. Entonces, Sara, mira lo que te compré, me trae libros, me trae sellos para mis libros, me trae cosas de los viajes, siempre me trae algo para leer.
Y entonces siempre que me hablan de lectura, me encuentro es con esa relación con mi hermano. Además, Sara, que sos una privilegiada porque te dio de leer el hermano mayor. Eso es un vínculo diferente, creo yo. Generalmente, algunos tenemos unos acercamientos con la lectura, o por el profe, o por la mamá. Yo creo que algunos más escasos con el papá, pero que le dé a uno de leer el hermano mayor, me parece que es un acto muy bello también y que hay otros vínculos pues ahí. Les estoy compartiendo como nuestro segundo sitio recomendado para encontrar ese dar de leer a otros y ese darnos de leer a nosotros mismos. Este es el sitio del Sistema de Bibliotecas de Medellín. Medellín, digamos que es pionera en bibliotecas a nivel nacional y creería yo que inclusive estamos mucho más avanzados que países como España, que creería uno que pueden estar mucho más arriba de nosotros, pero Medellín tiene un sistema de bibliotecas públicas potente, ¿cierto? Tiene un sistema de bibliotecas públicas que ha apuntado a llevar la lectura a muchos barrios de Medellín a través de muchas estrategias impresionantes donde leer trasciende como el libro como tal, ¿cierto? Digamos que en este momento estamos hablando de esas lecturas literarias que están puestas pues como en el género, en algunos géneros precisos, pero el sistema de bibliotecas ha trascendido la lectura a exposiciones de artes, a conciertos, a espacios como los laboratorios, ¿cierto? Donde los chicos pueden llegar, imprimir sus juguetes, hacer robots, pues son un montón de cosas que también nos permite entonces esas otras formas de leer. Ese es el sitio del sistema de bibliotecas. Y es muy importante como que se queden con dos cositas que no sé si de pronto las saben, pero que es fundamental que todos los ciudadanos las tengamos presente, y es que el sistema de bibliotecas tiene un mapa enorme de bibliotecas, ya lo voy a abrir, ya los voy a abrir para mostrárselo, y acceder al sistema de bibliotecas es un asunto gratuito, ¿cierto? Es decir, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a ir al sistema de bibliotecas. Está conformada por muchas instituciones que inclusive no son bibliotecas, porque aquí está el archivo histórico, están como algunos centros de documentación, pero entonces acá en esa página del sistema de bibliotecas, cuando le damos en nuestras bibliotecas, nos va mostrando el mapa. Y es como la manera de nosotros entonces ubicarnos en el espacio que más habitamos, ya sea cerquita del trabajo, cerquita del colegio de los hijos, bueno, no sé, en la casa, mirar cuál biblioteca entonces es la más cercana para ir a prestar. Eso es como lo primero, detectar como la biblioteca que está ahí y saber que todos por el simple hecho de ser ciudadanos pues tenemos derecho a ese préstamo de libros, que es un préstamo gratuito, ¿cierto? Entonces acá en las bibliotecas generalmente nos van a pedir el carnet para prestar y nos van a prestar alrededor de 5, depende de las bibliotecas, de 5 hasta 15 libros, ¿cierto? Y nos los presta más o menos por 15 o 20 días. Esos libros se pueden renovar, a veces uno pues se puede quedar con el libro más o menos un mes y medio, porque se pueden ir haciendo pues como renovaciones paulatinas. Entonces una invitación a esa posibilidad de leer, a ese dar de leer a otros y darnos de leer a nosotros mismos, es entonces visitar el sistema de bibliotecas, buscar la biblioteca más cerquita. El sistema de bibliotecas entonces está conformado por la Piloto, está conformado por todos los parques bibliotecas, está conformado por las bibliotecas que ellos llaman satélites, y de verdad que hay servicios entonces que vale la pena leer, y que además la emoción de prestar un libro que ya otro se leyó también es un asunto diferente, ¿cierto? Digamos que esto entonces sería la posibilidad de ir a untarnos de tinta, a leer lo que otros ya leyeron, a democratizar un poco la lectura, ¿cierto? Porque no tenemos que tener todos los libros en la casa. Entonces yo, por ejemplo, soy una enamorada de ese servicio como de bibliotecas. ¿Quién más nos quiere contar? Ese es como nuestro segundo sitio recomendado. Ya les vamos a recomendar otro. Les voy a dejar por acá en el chat el enlace al sistema de bibliotecas para que puedan revisar ese mapa, para que miren cuál es la biblioteca más cerquita y sobre todo pues como para que se inscriban. Ya les había dejado una preguntita, una provocación en el chat, que era este texto me recuerda que mi primer acercamiento con la lectura fue, por si alguien quiere animarse pues como a participar, y les dejo por acá el enlace al sistema de bibliotecas para que ubiquen la biblioteca más cercana y vayan entonces a prestar libros. Hay libros de todas las áreas, para niños, para grandes, para todas las edades. Bueno, vámonos entonces con un fragmento de Pinocho. Vamos a adentrarnos, ese fragmento de Pinocho me va a llevar a preguntarnos entonces qué pasa con la lectura de cuentos clásicos. Voy a ver ustedes
qué tanto han leído los cuentos clásicos, pero sobre todo las versiones originales de los clásicos. Entonces Miguel me va a ayudar a leer ese fragmento de Pinocho y mientras eso, entonces les voy a poner una provocación en el chat para que hagamos una apuesta, ¿les parece? Mientras Miguel nos lee. Dale, Miguel. De cómo el maestro Cereza, carpintero, encontró un tronco de leña que lloraba y reía como un niño. Había una vez un rey, dirán de inmediato mis pequeños lectores. No, niños, se equivocan. Había una vez un tronco de leña. No era una madera de lujo, sino un simple palo de madera, de los que en invierno se ponen en las estufas o en las chimeneas para hacer fuego y calentar los cuartos. No sé cómo pasó, pero el hecho es que un buen día este tronco de leña apareció en el taller de un viejo carpintero cuyo nombre era Maestro Antonio, aunque todo el mundo le decía Maestro Cereza, por culpa de la punta de su nariz, que era roja y brillante como una cereza madura. Apenas el Maestro Cereza vio ese pedazo de leña, se alegró y frotándose las manos de contento, farfulló en voz baja: este tronco me llega justo a tiempo, lo voy a usar para hacer la pata de una mesa. Dicho y hecho. Agarró una hacha afilada para comenzar a quitarle la corteza y desbastarlo. Pero ya a punto de dar el primer hachazo, se quedó con el brazo suspendido en el aire cuando oyó una vocecita muy delgada que le advirtió: no me vayas a pegar tan duro. Imagínense cómo quedó el pobre Maestro Cereza. Paseó los ojos extraviados por el cuarto para saber de dónde podía haber salido esa vocecita, pero no encontró a nadie. Miró debajo de la butaca, nadie. Miró adentro de un armario que siempre estaba cerrado, nadie. Miró en el canasto de las virutas y el aserrín, nadie. Abrió la puerta del taller para echar un vistazo a la calle y nadie. Y entonces, ya entendí, dijo riendo y rascándose la peluca. Debe ser que la vocecita me la imaginé yo. Volvamos al trabajo. Volviendo a coger el hacha, dio un solemne golpe sobre el tronco de leña. ¡Ay, eso me dolió!, gritó la misma vocecita lamentándose. Esta vez el Maestro Cereza se quedó petrificado de miedo, con los ojos fuera de órbita, la boca abierta y la lengua colgando hasta la barbilla como un sapo de fuente. Cuando le volvió la palabra, comenzó a temblar de miedo y a balbucear. Pero ¿de dónde puede haber salido esta vocecita que dijo: ¡ay, si aquí no hay ni un alma! ¿Será posible que este pedazo de leña haya aprendido a llorar y a quejarse como un niño? No lo puedo creer. A ver, este tronco que tengo aquí es un pedazo de leña de chimenea, como todos los demás. Uno lo tira al fuego y calienta una olla de frijoles, ¿o no? ¿Será que adentro hay alguien escondido? Si hay alguien ahí, pues peor para él, que se vaya acomodando. Y diciendo estas palabras, agarró con ambas manos el pobre tronco de leña y se puso a golpearlo sin piedad contra las paredes del cuarto. Entonces paró oreja para ver si la vocecita volvía a lamentarse. Esperó 2 minutos y nada. 5 minutos y nada. 10 minutos y nada. Ya entendí, dijo. Dijo al fin riendo esforzadamente y despeinándose la peluca. Está claro que la vocecita que dijo: ay, me la imaginé yo. Volvamos al trabajo. Como el miedo se le había metido en el cuerpo, intentó tararear una cancioncita para darse ánimos. Dejando el hacha de lado, agarró una garlopa para cepillar y pulir el tronco de leña. Pero mientras lo pulía, hacia abajo y hacia arriba, oyó que la vocecita le dijo riendo: para, me estás haciendo cosquillas. Esta vez el pobre Maestro Cereza sintió que lo tumbaba un rayo. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba sentado en el piso. Su cara se había transformado e incluso la punta de su nariz, que solía ser roja, se le había puesto azul del miedo que sintió. Gracias, Miguel. A mí me encanta escuchar ese fragmento de Pinocho, además en la voz de otros, porque creo que no todos tenemos claro cómo es el inicio de Pinocho, ¿cierto? Como en su versión más original, y lo pueden encontrar acá en la biblioteca que les decía de la Fiesta del Libro y la Cultura, ¿cierto? En esa biblioteca, en ese enlace que les acabo de poner en el chat, está el PDF del libro, el libro completo. Entonces está en una edición bellísima donde uno ve cómo pasa la página, además que es una edición linda, pues está como ilustrada. Entonces, ojalá la puedan guardar por ahí para que se animen
a leer a Pinocho, pero perdí la apuesta, pues nadie se animó porque me dejaron solo en la apuesta. ¿Ustedes qué dicen? ¿A qué fue Pinocho? Al hospital de los muñecos. ¿Qué fue lo que hizo el hospital del Pinocho en el hospital de los muñecos? Es porque tenía el Hola. corazón herido. Porque A salvar a alguien malherido, yo me acuerdo algo así. Algo así. ¿a salvar a No. quién? Es que yo creo que Era estamos porque pensando no en la tenía canción. corazón. Sí, yo creo que sí. Claudia la que va a ganar esta apuesta, Claudia, ¿quién fue Pinocho al hospital de los muñecos? Buscando un corazón. De fantasía. Buscando un corazón. Hay 3 hipótesis en esta sala. Vamos a ver cuál gana. Joa, ¿qué dice? Joa, ¿me repites tu hipótesis, por Era favor? la del corazón. La del corazón de fantasía, igual que Claudia. Sí, esa fue la que yo les dije. Ah, bueno, entonces tenemos Creo algo buscando un corazón. que buscar un corazón. Bueno, y Juli, ¿qué dijo? Que fue, que fue a salvar a alguien malherido, pero no. Bueno, hay 2 hipótesis que van a alzar la mano o van a poner, no sé, cualquier emoticón y dice quién vota porque Pinocho fue al hospital de los muñecos a buscar un corazón de fantasía. Por favor, participen para que esta apuesta se gane el premio mayor. Ninguno. John, Claudia no puede votar porque ya había dicho, Carolina. Muy bien. ¿Y quiénes están con Juli? Pinocho se fue a buscar un alma malherida, alguien malherido. Miguel está diciendo quién está tapado. ¿Saben qué? Los que no votaron, ¿por qué no votaron? ¿Quién me quiere contar? Sara, ¿usted por qué no votó? Está por ahí. Por favor, ayúdenme. No sé, nunca, pues porque también, igual que Juli, mi recuerdo de Pinocho es o la película de Disney muy, muy levemente, o la canción. Entonces para mí también llegó mal herido. Está como entre los dos, ese pobre Pinocho. Sí. Ah, bueno, Cristian, ¿usted qué dice? Es que uno ya casi que tararía pues esa canción de Pinocho. Cristian dice que no recordamos esa parte. Bueno, resulta, no sé si Jessica se quiere animar, Rubén, a ver quién da más, porque no están votando por esas 2 versiones. Yo tengo toda una esperanza a ver que esta apuesta se cumpla. Mientras finiquitamos esta apuesta para entregar el premio mayor, les voy a recomendar, bueno, ya les mandé el enlace de Pinocho. Resulta que esta ciudad en la que estamos también tiene 2 casas de compensación que también han hecho sus apuestas por la contribución como al fomento de la lectura, por nombrarlo de alguna manera. Entonces, las 2 casas de compensación tienen espacios para la lectura. Entonces, de pronto ustedes están pensando, esta difícil charra, ¿cómo nos están mandando pues a las bibliotecas a prestar libros, cierto? De lo que no tenemos es tiempo. O si ya no nos gusta leer el libro físico, ¿cierto? Entonces, les estoy presentando en este momento la página de Confama. La página de Confama en su apartado de bibliotecas tiene entonces, esta página es una genialidad. Primero, digamos que hay una selección de libros que podemos entonces de ahí como antojarnos, digamos que si no tenemos un amigo que nos recomienden, aquí hay una selección pues como de libros y en la parte de abajo tenemos entonces la posibilidad de explorar libros digitales, audiolibros, que también es otro muy buen formato para desatrasarnos como esos libros que de pronto son difíciles pues como de leer o que queremos más escuchar. Yo, por ejemplo, El Quijote me lo escuché en audiolibro. Me he escuchado muchos clásicos en audiolibros y también hay una biblioteca virtual de revistas. ¿Listo? Entonces también, digamos que con Fama, está la pena con Fama, pero con Fenalco también pasa algo similar. Tenemos entonces unos espacios para darnos de leer, para encontrar esos libros, esos audiolibros, esas revistas, esos otros textos, pues si no queremos leer literatura, para poder entonces poder darnos de leer y darles de leer a otros. Inscribirse a Confama también es muy fácil.
o vivir muy cerquita, es totalmente gratis también, o ser afiliado a Confama, ir a cualquier biblioteca con la cédula, llenar unos formularios, tener como unas referencias y es fácil pues como inscribirnos, ¿cierto? Y por acá tenemos la de Confenalco, la página de Confenalco. La página de Confenalco tiene un asunto muy novedoso que no se ve tan fácil pues como en Confama, y es que ellos tienen una biblioteca digital especial para niños, ¿cierto? Entonces, esa biblioteca digital especial para niños, no soy capaz de hablar y pensar en un número al mismo tiempo. Esa biblioteca digital para niños se llama Makemake, y aquí tenemos unos libros súper geniales, inclusive unos libros que ya están animados. Entonces son libros donde el personaje se va caminando por las páginas del libro, que hay una voz muy bien entonada, una lectura muy intencionada como para atrapar a los niños. Entonces Makemake es, digamos, que esas super bibliotecas digitales que tenemos para los niños, y al ser usuarios de la biblioteca de Confenalco pues tenemos acceso a esta cantidad pues como de libros. Hay muy buen material. Para acceder a las bibliotecas de Confenalco es casi lo mismo que Confama, vivir cerca de una biblioteca, llevar como a veces bien los servicios públicos, a veces solamente la cédula, o estar afiliado pues como a la caja de compensación. Generalmente las mismas políticas prestan primero como 5 libros, después 15 y después entonces no los podemos, o siempre no los podemos quedar más o menos entre 15 días o 20 días. Entonces acá vamos a poder encontrar diferentes formatos, ¿cierto? Porque está el libro para que pasemos la página y seamos nosotros los que leamos en voz alta, en caso pues de estarle leyendo a los niños o para que los niños lean solos, pero también esos libros interactivos que tienen movimiento, que tienen un montón pues como de asuntos muy llamativos para los chicos, y también hay audiolibros en esta biblioteca de Makemake. Si de pronto han tenido alguna pregunta como sobre esos recursos y todo lo demás, me van contando. Voy a ver cómo va esa apuesta. Rubén nos dice, Pinocho quería ser un niño de verdad. Es verdad, Pinocho quería ser un niño de verdad. Pero ¿saben qué? Voy a cerrar esta apuesta pues porque está muy difícil. Resulta que Pinocho no fue al hospital de los muñecos. Nos tumbaron en esa canción, en esa versión de la canción. Pinocho realmente... Claro, bien. Entonces Pinocho no estuvo en el hospital de los muñecos, es más un recuerdo de esas otras formas de transmitir la literatura, pero aquí hay una nota importante, y es que es fundamental que podamos leer los clásicos, inclusive ya grandes, ¿cierto? Para que no nos sigan metiendo esas mentiras, pero sobre todo a los niños. Lo que proporciona la lectura de un cuento clásico a los niños no le proporciona pues como otro texto, y es ese equilibrio entre el bien y el mal. Que el niño pueda sentir que el mundo tiene malos, pero que al final en todos los clásicos siempre gana el bueno, y ese equilibrio que hay entre esas dos fuerzas le permite al niño como una tranquilidad que necesita en esa etapa evolutiva, y que además no la dan pues como las historias de los clásicos. Y con esa nos pasan con casi todos los cuentos clásicos, claro. O sea, no solamente con Pinocho, hay unos cuentos que nos meten en esas otras versiones. Además, porque Disney y otras casas, pues, popularizaron muchos cuentos clásicos, pero nos fuimos perdiendo de muchas otras cosas, en la riqueza del lenguaje, en la simbología, en la descripción de los paisajes, que no aparecen en esas otras versiones. Los reto a leer, por ejemplo, El Patito Feo. La versión original del Patito Feo es bellísima, o sea, no tiene nada que ver como con esa simple historia que nos cuentan a veces, como inclusive en las canciones y en esa página pues como de los niños, sino que es un asunto bellísimo y súper potente desde el lenguaje. Entonces los invito a leer también esas versiones originales. Hay un lugar donde podríamos encontrar algunas versiones originales, y ya les voy a compartir entonces estos enlaces de Leer es mi cuento. ¿Listo? Leer es mi cuento se ha encargado como de formar más o menos como algunos espacios de biblioteca digital. Tiene 3 bibliotecas por ahí, y están divididas como, pues tiene como 3 espacios donde tiene libros completos en sus bibliotecas. Entonces está dividido en Leer es mi cuento 1, Leer es mi cuento 2 y Territorios, y Leer es el cuento de la generación de la paz. Este que es el último, que Leer es el cuento de la generación de la paz, invita como a algunos escritores
y cambia como el formato de este leer es mi cuento 1 y leer es mi cuento 2 porque tiene una historia muy ilustrada, como que como en otra tónica, que estas primeras donde lo que hacían era como compilar historias. Entonces, en este enlace que les voy a dejar ahorita en el chat, van a encontrar estos libros que vale la pena explorar solos o con toda la familia, porque lo que han tratado de hacer es recopilar entonces la tradición oral, las historias originales, hay algunos fragmentos pues como esas obras que nos tendríamos entonces que leer. Entonces les voy a dejar esta colección, es muy fácil pues como acceder a ello, consultar aquí y ahí les descarga entonces el PDF. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere abrir el micrófono o sigo hablando o seguimos. Alguien abrió el micrófono, no lo estoy viendo en este momento. ¿Estamos bien? Listo. Les voy a presentar entonces también una página muy bella, que es la página de la colección Semilla. La colección Semilla inicia con el Plan Nacional de Lectura y Escritura de Colombia. Y lo que hacen es entonces llevar, yo creo que 127 libros, 270 libros a muchas bibliotecas en todo el territorio colombiano. Pero después, o en este espacio, que ahorita también se los pongo por el chat, vamos a encontrar como las mejores semillas que puedes tener. Y al darle clic en el título del libro, lo van a poder descargar. Sale un PDF donde vamos a poder disfrutar como de toda la historia completa. Este ya es un gran clásico de la literatura infantil de Keiko Kasa. Keiko Kasa es japonesa y tiene una genialidad para escribir historias bellísimas. Mi libro favorito se llama Medida de Suerte, que es de Keiko Kasa. Este es un libro que a todos los niños, inclusive a los grandes, le deberían leer. Si alguien está enamorado y quiere conquistar a su novia o a su novio, lean en esta historia al oído. Y esa adivina cuánto te quiere. Yo creo que aplica para hijos y papás y aplica para novios y novias, porque es una historia de este conejo que le quiere explicar a esa coneja grande cuánto la quiere, o al revés, o a ese conejo grande. Hay un montón de teorías, si eso es un conejo o una coneja, pero es como esa posibilidad de cómo ella le quiere explicar de cuánto la quiere, es como esa apuesta que siempre hacemos, si tú me quieres más, entonces yo te quiero hasta la luna y esas cosas. Está este libro, que es un libro de Fra Betty súper bueno, para todos esos que casi no les entran las matemáticas. Fra Betty hizo una magia con esta historia. Y está La sorpresa de Nandi, que es una sorpresa muy linda, como que nos podemos ubicar en África. Todos estos libros son libros ilustrados, libros para antojar a los niños, libros con que mamá puede jugar, puede hacer memoria. Esta niña bonita, que es una de las mejores escritoras de literatura infantil, que se llama Ana María Machado. Ana María Machado tiene una fuerza en su escritura y es porque ella siempre está polemizando lo que, digamos, como lo que ha sido cliché como en las culturas, ¿cierto? Entonces ella pone esa historia, una niña negrita que es una niña muy bonita y efectivamente pues ahí en la historia está. Entonces de Tony Ross, que es un gran escritor, y así nos vamos yendo esta clave de rueda, bueno, y así nos podríamos ir. Realmente estas son grandes semillas, este es mi favorito, y podemos entonces darle clic y descargarlos pues como ahí. Entonces también este sitio súper recomendado. Y aquí está, bueno, la parte del plan semilla. Aquí están como todos los libros de los que les hablé ahorita para que los puedan encontrar como más agrupaditos. Entonces está la parte 1, la parte 2, si alguno es maestro están también como algunos catálogos y algunas guías. Este Secretos para Contar, no sé si conocen ese proyecto, tiene libros muy bellos. Secreto para Contar lleva muchos años pues como en el país, y lo que hacen es una colección para llevarla a los lugares más alejados de este país. Entonces se van en mula, en chalupa y llevan como estas colecciones. También están entonces los libros completos. Acá solamente es uno registrarse y ya empiezan pues como a poder, pues se pueden como descargar los libros. Entonces vale la pena. Estos libros son unos esfuerzos grandes como de compilación, de sentir qué es lo que necesitan las poblaciones rurales alrededor de la lectura, cómo hacen para que estos niños que tienen pocos libros en casa o inclusive ninguno puedan empezar a formar una biblioteca personal. Entonces digamos que hay mucha variedad pues como de cosas, y también nosotros las podríamos acceder pues como a ellas de manera virtual. Y aquí está Magua Red,
me imagino que muchos lo conocen, es el espacio del Ministerio de Cultura. Aquí tiene unas cosas bellísimas, está la colección de Chigüiro en video. Digamos que este proyecto lo que ha hecho es compilar muchas historias para niños, pero en las versiones de nuestra, pues como de nuestro país, ¿cierto? Entonces hay cosas muy bellas como de libros protagonizados en, en el Amazonas, pues habla como de cuis y de todas esas tradiciones que podemos tener. Entonces me parece muy chévere esta página y estos libros que también están completos, que también los podemos descargar para poder entonces llevar a los chicos y a los grandes a todo lo que tiene que ver pues como con nuestra cultura. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿Descubrieron algún lugarcito que no conocían? ¿Se antojaron de leer algo? ¿Quién quiere contar? Nos faltan 3 minutos. Todavía tenemos 3 minutos de conversación. ¿Alguien descubrió algo nuevo? Todos los sitios ya los conocían, sabían que podíamos darnos de leer de tantas maneras y estaba tan variadito. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quiere conversar? Dale, Claudia. Gracias, Daisy. Pues quedé pues maravillada con todo este viaje y a mí me gustaría tener como ese listadito que tú nos compartiste. No sé si hay posibilidad. Sí. Si hay posibilidad, si hay posibilidad. No sé Muchas gracias. si yo nos puedo ayudar como a partir de los correos enviarla. Es que Ah, tuvimos ahí como un asunto con la imagen pues como el evento y no queríamos mandar como el PDF en blanco, pero yo creo que si logramos pues ponerlo bonito, claro que es para compartir. ay, te agradezco mucho. Súper, Cristian, a leer los clásicos, sí, todos deberíamos de leer los clásicos. Y si les si les parece difícil de pronto leerlos en los audiolibros, si encontramos una voz que nos conecte, es perfecto. Yo por ahí tenía una voz en Overdrive que está en la biblioteca, en las casas de compensación, inclusive en la biblioteca de PM. Hay muy buenos libros en Overdrive, hay muy buenas voces que nos pueden conectar como con esos clásicos. A mí me gustó mucho pues como ese ejercicio de ir trapeando y ir escuchando el clásico. Dale, Juli. De hecho, de ahí yo uso mucho Spotify y también hay audiolibros. Una vez empecé a escuchar El Principito. Entonces me parece que también es un recurso muy interesante para explorar. Y de Confama, pues yo hace mucho estoy afiliada en Confama y nunca uso nada de Confama. Entonces creo que también me queda como de tarea revisar bien la página y servirme de ese servicio tan chévere que tienen. Muchas gracias, Dave, por todos esos espacios. Le quedan a uno como ganas de seguir leyendo, de acumularse libros. Lo bueno es que cuando los tenemos digitales pueden estar ahí y volver a Ay, ellos, sí. pero no nos ocupan como, no nos pesan tanto pues como de alguna manera. Realmente esta era una invitación a ese asunto, pues como a pensarnos qué nos estamos dando de leer y la importancia de darles de leer a otros como ese acto de amor. Yo siento que para mí, si me preguntan si leer nos hace buenos o malos, yo no puedo decir si uno puede catalogar en sí o si no, pero yo creo que la lectura es una posibilidad, ¿cierto? Esas múltiples posibilidades que tenemos. Y a los que nos gusta, pues es como todo un encarrete, empezar a leerles a los otros, no sé, como poder tejer las relaciones ahí también desde lo literario. Y Antonio Urano es un súper clásico yo de la literatura infantil. Yo creo que por ahí podemos empezar todos. Además que tiene un libro bellísimo que se llama Willy el Tímido, y al final, ese es uno de los finales más lindos de la literatura, porque él cree que cambia y al final uno se da cuenta pues como que pasa algo, además que ahí se enamora de Milly pues por primera vez. Entonces eso es todo un cuento con Anthony Brown. Yo les agradezco a todos el espacio. Vamos a cerrar, vamos a mirar cómo gestionamos para que les llegue este listado y lo puedan tener y lo guarden y cuando tengan tiempo lo puedan explorar y lo puedan compartir con otros y podamos regar pues como toda esa información. Y John nos va a cerrar con la lectura en voz alta de ese gran clásico que todos deberían leer, que si no se lo han leído, espero entonces que quede ahí como en esas tareas también de este encuentro. Dale, John. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía
Había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daba a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro. El milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en el tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes mantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadir. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca y un enorme calabozo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Bueno, espero que queden súper antojados también de leerse ese gran clásico. Les agradezco mucho por estar acá, a mis compañeros por haberse animado a leer en voz alta, que me parece que de verdad sí es un acto de amor poderlos escuchar, porque siento que nos acerca más a más, porque me emociona mucho. Y los esperamos entonces en este espacio dentro de 8 días, hablando entonces de otro tema en relación a las tecnologías de información y comunicación. Muchas gracias a todos.